Bienvenidos, muy buenas noches a este nuevo encuentro en Chat Político, donde los temas de interés de la provincia y de la nación pasan cada jueves a partir de las 10 de la noche. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y también a través de internet en www.unidiversidad.com.ar. En las redes, en Twitter, @señalutv y en Facebook Unidiversidad. También recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube Señal U. Hoy vamos a estar con uno de los integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza. Hablamos a partir de ahora con el ministro de la Corte, Alejandro Pérez Walde. Lo presentamos y enseguida comenzamos el diálogo. Alejandro Pérez Walde nació en 1953. Es bachiller comercial, abogado y tiene el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. A lo largo de su carrera dio cursos, charlas y capacitaciones en Argentina y América Latina. Cercano al radicalismo, fue postulado en el año 2004 por el entonces gobernador Julio Cobos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. La votación en el Senado terminó 21 votos a favor y 16 en contra. Entre 2009 y 2011 fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y en la actualidad se desempeña como presidente de la Sala 1 Civil y Comercial junto a Julio Gómez y Jorge Nanclares. Bienvenido, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Claudia. Gracias por aceptar la invitación. No, es un gusto, me siento en mi casa porque es mi casa. Sí, nos decía usted recién eso. Soy profesor de esta universidad y bueno, es un orgullo pertenecer a ella. Y a nosotros nos encanta tenerlo acá porque vamos a estar hablando de temas muy importantes. Y en el arranque vamos a hacerle una pregunta sobre un tema que ha generado polémica cuando se anunciaba y es la sanción de la ley que obliga a los presos a trabajar. ¿Qué puede decir? ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Mi opinión es que bueno, hay especialistas en esa temática del derecho penitenciario y yo no soy uno de ellos. Me ha tocado, sí, tratar mucho con presos, concretamente. Todos los años los ministros asistimos en 2 oportunidades, oímos a los presos. Cuando fui presidente fui en muchas más oportunidades. En general el preso quiere trabajar, o sea, el preso busca cómo ocupar su tiempo de detención. Sí. Así que no es algo a lo que haya que ir a obligarlo. Es más, ellos le denominan como un beneficio. Claro. Esperan ese beneficio de poder trabajar. Hay algunos inconvenientes. Mientras está procesado y no está condenado, como se presume que es inocente, no se lo podría obligar. Y por otro lado, si bien nuestras cárceles, sobre todo Almafuerte, cuenta con lugares de trabajo importantes, sí, tienen incluso una radio de comunicaciones, un taller de madera que hace cosas espectaculares, no tiene capacidad para darle trabajo a todos los que están en prisión. Entonces, yo diría, me parece muy buena idea potenciarlo en lo más que podamos y estoy seguro de que van a contar con la anuencia en general de los presos porque si algo es una oportunidad para la sociedad de reconstruirlo, recapacitarlo a este hombre para que pueda ser útil a la sociedad cuando sale de la cárcel. ¿Cuál es la situación actual de las cárceles en la provincia de Mendoza? Nosotros en eso yo tengo que hablar con mucha precaución porque nosotros en este momento estamos resolviendo temas vinculados a un habeas corpus justamente sobre las condiciones carcelarias. Sí. Lo único que le puedo decir es que hemos tenido una audiencia que no ha sido secreta hace un par de semanas, donde ambas partes reconocieron que algo se está mejorando. Pero bueno, obviamente para unos queda mucho por hacer, para el gobierno sabe que queda por hacer, pero confía en que lo está haciendo. ¿Y cuáles son las prioridades que hay que resolver entonces para las personas que están privadas de la libertad? Y hoy nosotros la prioridad prácticamente es probable que sea la edilicia y bueno, el gobierno ha elaborado planes a ese respecto. Todavía no han sido presentados en las actuaciones que estamos llevando a cabo, pero bueno, confiamos en que eso se va a hacer. Doctor, vamos a ir a una pregunta que hacemos basándonos en lo que nosotros volcamos en las redes sociales. ¿Usted usa redes sociales? ¿Twitter, Facebook? No. ¿No? No, por una cuestión de precaución como miembro de un poder judicial. En las redes no se evalúa solo lo que se dice, sino también
los silencios. Podría interpretarse algún silencio frente a algún requerimiento como una orientación de cómo pienso o cómo voy a decidir o cómo debo decidir. Yo no podría prohibir determinadas preguntas, pero no podría contestarlas. A todas. O sea, claro. A todas no. Entonces, tengo que ser prudente y mi hija lo tiene, mis hijos tienen, todos tienen, pero yo no lo tengo. No tengo ni Twitter ni Facebook. Basándonos en que usted no tiene redes sociales, igual nos vamos a ir a la pregunta a través de lo que hay o de lo que se menciona relacionándolo a usted en lo que es Internet. ¿Le parece? Sí, cómo no. A hablar un poquito de los temas que se generan mencionándolo a usted y sin duda la reforma de la Constitución es uno de los grandes temas que hoy por hoy se hablan en la provincia y que también obviamente de alguna manera lo relacionan a usted. ¿Cuál es la opinión que tiene con respecto a este tema y por qué siempre se frena el debate cuando se habla de la reelección del gobernador? Bien, es una buena pregunta. Yo soy de los que piensa que la Constitución de Mendoza debe ser reformada. Ha llegado el momento, si bien no es una constitución anquilosada porque tiene un mecanismo de adaptación de a un artículo que le ha permitido en estos 100 años tener algún tipo de acomodamiento a los tiempos, más la jurisprudencia de nuestra Corte, más las leyes de municipalidades sobre todo, han colaborado a que no se quede demasiado vieja la Constitución. Yo creo que es momento de llegar a un acuerdo político para hacer una transformación de la Constitución. En la Constitución se vuelcan las temáticas más profundas del Estado. Es aquellas donde de algún modo fijamos las reglas donde todos vamos a jugar. Sí. Entonces, creo que debe contar con un importante consenso. En su momento, yo me acuerdo el fiscal Giordano había convocado y había logrado juntar algunos consensos muy importantes hace unos 10 años. Se frena. Hay una realidad que es incontrastable y es que todas las reformas de constituciones provinciales e incluso nacionales en Sudamérica han tenido todas por objetivo posibilitar la reelección. Sí. Y de la reelección del que está gobernando. Entonces, esa realidad muchas veces tapa la importancia que tiene la tarea a emprender. Y la necesidad de fondo que puede tener sin duda la reforma. Claro, porque además la reforma, la Convención Constituyente es la que tiene que resolver si posibilita o no reelección. Tal cual. Pero la introducción de la posibilidad del tema de la reelección a veces eclipsa lo más importante que hay para discutir en la Constitución. Sin duda. Doctor, tenemos que ir a un corte. Enseguida estamos de vuelta y seguimos conversando con usted de distintos temas que tienen que ver con la provincia de Mendoza, por supuesto. Gracias, Claudia. Seguimos aquí en Chat Político. Vamos a ir a un corte. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. En Twitter, @señalutv. En Facebook nos buscan como Unidiversidad y también recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube Señal U. Ya volvemos. Seguimos en Chat Político. Recuerden que pueden ver los contenidos de este programa y por supuesto también todos los contenidos de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo en www.unidiversidad.com.ar. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y seguimos hablando con el ministro de la Suprema Corte, el doctor Alejandro Pérez Gualde. Y ahora vamos a hablar un poco del funcionamiento de la justicia, porque se habla de que hay dos posturas distintas, hay una división ahí en la Corte, en la Suprema Corte, y la pregunta es, a la hora de emitir un fallo, ¿cómo influencia esa división? ¿Si es buena? El pluralismo que nuestra sociedad exige, en nuestra Suprema Corte se refleja con las distintas composiciones que se van dando a medida que se van renovando sus miembros. Como no hay una elección única donde pudieran repartirse entre las distintas ideas, esta se va dando a medida que se incorporan cada uno de sus miembros. Ingresaron los últimos 2 ministros propuestos por el gobernador Pérez, el anterior propuesto por Jaque, el anterior creo que fui yo, los anteriores, algunos desde la época de Javer incluso.
así se va dando un pluralismo que lleva a que estos 7 integrantes, y no vemos de la misma manera las cosas, tenemos distintas edades, distintas formaciones y venimos de distintos núcleos políticos. O sea, ustedes recién ponían de manifiesto cómo yo vine con el gobierno de Julio Cobos. No es que uno siga haciendo militancia partidaria, porque eso no corresponde, eso es lo que no debe ser, pero indudablemente uno no ha nacido, digamos, no nos han conservado en un tupper. Hemos vivido, yo ejercí 26 años la profesión, di muchos años clases, sigo dando clases acá en esta universidad desde hace muchos años. Así que tenemos nuestras ideas y cuando nos eligen saben qué pensamos y entonces se produce un debate necesariamente. Entonces, en algunos temas puede ser que estemos 4-3, en otros 5-2, en algunos hay unanimidades. Nosotros, los temas más importantes, procuramos buscar la unanimidad. Coincidir. Tratar de encontrar un texto en común que nos comprenda en las ideas a todos. Entonces, para eso, dejar de lado algunos detalles. Pero a veces no es posible y entonces, bueno, se producen estas disidencias. Lo que pasa es que las disidencias enriquecen la visión del tribunal. Muchas veces lo que hoy es una disidencia en futuras conformaciones o en otros fallos más adelante, se transforma esa opinión que era disidente en mayoría. Y entonces los abogados que nos observan y los políticos que nos observan en nuestra evolución van teniendo también señales de las tendencias que vamos teniendo. Y también cambia la doctrina jurídica. O sea, nuestras costumbres culturales también van cambiando. Y sobre todo hay cambios de tipo cualitativo muy importante. Nunca en la Corte se recibió, por ejemplo, a un niño. Y yo el año pasado solamente he conversado con 4 niños en mi tribunal, porque interpretamos que las nuevas normas que están rigiendo exigen que el juez para resolver tenga un contacto directo con el niño y converse con él. Entonces, todo esto va dando distintos panoramas y distintas visiones de los distintos componentes. Doctor, pero enriquece, el debate enriquece. ¿Sí? Sin duda. Usted mencionaba algo cuando le hacíamos la pregunta en relación de que más allá de la afinidad política o desde el lugar donde fueron colocados en la Corte, uno tenía que dejar de militar en ese lugar. ¿Hay jueces militantes? No en Mendoza. O sea, yo creo que en Mendoza no tenemos ese tipo de juez militante. Lo observamos sí a veces en magistrados fuera de la provincia, cosa que encuentro muy criticable por el ámbito. O sea, hay ámbitos donde la militancia es un gran valor. Claro. Y no es en la justicia un ámbito de militancia. Hay una sensación en la sociedad, e incluso usted la tiene porque hemos tenido la posibilidad de leer muchas entrevistas que le han hecho, de que la justicia está en deuda y de que es lenta. ¿Qué puede decir con respecto a eso? Digamos, la lentitud de la justicia, yo diría que nació con la justicia. O sea, la justicia normalmente jamás, ni en su mejor momento, tiene la velocidad que querrían las víctimas, que querrían el detenido. Siempre vamos lentos en la percepción de algunos de los involucrados. Hoy tenemos que reconocer que tenemos problemas de eficiencia, porque no logramos adaptarnos a las pautas y criterios de eficiencia que hoy manejan el mundo y la administración pública en especial. Estamos obligados a ser más eficientes. Ahora, hay a veces, es un poder político especialmente conservador, muy prejuicioso para introducir cambios, es temeroso a los cambios, porque no sabe si eso va a interferir sus posibilidades de resolver en justicia, que es en definitiva lo más importante para nosotros, aunque somos conscientes que si llega tarde no es justicia. Claro. Por eso hemos trabajado nosotros con calificadoras de eficiencia. Hace 6 o 7 años, cuando me tocó presidir la Corte, nos normalizamos con las normas ISO en la Corte para poder bajar desde ahí al resto de los tribunales. Bueno, hemos
Nos hicimos hacer una auditoría por la Asociación de Derechos Civiles de Buenos Aires, nos auditaron y nos criticaron nuestras prácticas y nos indicaron cuáles podíamos arreglar con decisiones administrativas y para cuáles necesitábamos leyes. Sí. O sea, nosotros tenemos vocación de buscar mayor eficiencia y de incorporar nuevas metodologías. Lo estamos haciendo, hemos incorporado este sistema de justicia asociada, hemos incorporado justicia de flagrancia, hemos incorporado listados de abogados ad hoc para poder brindar mejor protección a las familias. O sea, hemos implementado muchos instrumentos que tenemos hoy a nuestra disposición, pero sí estoy seguro que seguimos en deuda con la velocidad. Hace algunos meses el gobernador presentaba lo que es el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué es lo que va a cambiar en eso? Bueno, no he leído en detalle el nuevo proyecto. Sé que hay un proyecto, sé que el proyecto se ha presentado, esto está en línea con lo que están haciendo otras provincias, el Chaco ya lo tiene en vigencia, incluso ya está un texto comentado en la provincia del Chaco. El nuevo Código Civil y Comercial de algún modo nos ha obligado. O sea, son necesarias las modificaciones. Son necesarias. Muchas veces hemos intentado hacer modificaciones, incluso ha habido proyectos presentados en conjunto por la Suprema Corte, junto con el Colegio de Abogados, junto con la universidad. Hemos presentado proyectos muy completos, pero no han tenido éxito en su trámite legislativo. Esta vez yo espero con mucho interés a ver la discusión que pueda darse y el intercambio de ideas sobre estos temas. ¿Nos tenemos que ir a un nuevo corte? Enseguida volvemos con usted, ¿puede ser? Muchas gracias. Recordamos que estamos en la señal número 30 de la televisión digital abierta y en www.unidiversidad.com.ar. Volvemos y ya estamos en el último bloque de Chat Político y habíamos dejado una pregunta en suspenso, doctor. Tiene que ver justamente con este proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial y lo que queríamos saber es si es necesario esto de las modificaciones. Mire, pienso que hace muchos años que es necesario cambiar el código. Es más, he participado en distintos proyectos que se han llevado a la legislatura. Hoy se ha vuelto ya imprescindible el cambio por cuanto tenemos novedades muy importantes que han venido con el nuevo Código Civil y Comercial vigente en la Nación. Entonces, necesitamos implementar una serie de respuestas que en general hacen a la velocidad necesaria que debe tener el trámite judicial en algunos aspectos de los derechos fundamentales. Bueno, ahora venimos con la videoconsulta, es la secretaria general electa de Judiciales, Adriana Domínguez, que le va a hacer una consulta, la vemos y usted responde, ¿sí? ¿Cómo no? Que la justicia hay que reformarla, hoy no queda ninguna duda. Venimos de 20 años de reformas introducidas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ninguna de ellas se ha acercado al derecho a la justicia como necesidad básica y satisfecha de más del 90% de nuestra ciudadanía y de nuestro pueblo. Teniendo en cuenta esas características que han tenido alto impacto mediático, alto impacto presupuestario, pero muy bajo impacto respecto al acceso al derecho de la justicia de todo nuestro pueblo, la pregunta es la siguiente. ¿Una reforma profunda de la justicia no debería contener también el acceso del pueblo, del ciudadano de a pie, a poder discutir esas reformas a través, por ejemplo, de la participación en los consejos de la magistratura, es decir, la elección de los jueces, dentro, como pasa en las provincias de Chubut, Entre Ríos o Santa Cruz, en donde también participen los trabajadores y trabajadoras de la justicia, ya que nosotros somos los principales protagonistas de llevar adelante todas las reformas que vienen desde estos sectores. Teniendo en cuenta eso también, ¿no le parece que la elección de los jueces también debería introducir la participación del pueblo y de los trabajadores en esa elección de los jueces? Y también, como una cuestión muy importante, la evaluación en el proceso de trabajo de los jueces cuando este trabajo está hecho en forma indecorosa o que no resuelve los problemas de la población. Bueno,
Yo he tenido oportunidad de conversar en muchas oportunidades con Adriana. Es una dirigente que se preocupa por los temas judiciales. Hace varias preguntas en una, ¿no? Sí. Yo empiezo por la última, que es la que más me acuerdo. La participación es algo que siempre ha sido una meta hoy y cada vez más hoy de una buena administración. Es muy importante abrir canales de participación. Es cierto lo que ella dice, las constituciones de Chubut y Santa Cruz prevén la participación incluso de un representante de los empleados judiciales a la hora de elegir a los magistrados. Son distintas formas que a lo mejor pueden ser motivo en la próxima reforma constitucional. No creo que sea aceptable el extremo de decir que se hace sin ninguna participación. Hoy en día los senadores debaten, incluso en secreto, cada uno de los nombramientos de cada uno de los postulantes a juez que designa el Poder Ejecutivo. Creo que nosotros venimos haciendo una tarea, por supuesto, en distintos terrenos. Hay algunos terrenos donde nuestra deuda es mayor, pero, por ejemplo, en el terreno de los temas de familia, después de un relevamiento que hicimos en toda la provincia, donde la preocupación nos daba en el orden del 35% en toda la provincia del acceso a los tribunales de familia, eso se ha triplicado en los últimos 6, 7 años. Hemos ido acá, Las Heras, que no tenía juzgado de familia, tiene 2 mañana y tarde. Godoy Cruz, que no tenía, tiene 2 mañana y tarde. Maipú tiene, Luján. Doctor, pero ella también hacía mención a la evaluación de la tarea de los magistrados. ¿Se puede hacer eso? Esa evaluación es, miren, no hay un poder más expuesto que el Poder Judicial para ser evaluado desde afuera. Porque todas nuestras sentencias, salvo algunas penales, todas nuestras sentencias están publicadas, son públicas. Se puede meter a alguien y calificarlas desde el punto de vista técnico. Pueden poner a alguien que conozca del tema y decir, esta sentencia está mal hecha, esta otra también está mal hecha, o por esta causa, o acá ha faltado modernizarse. Nosotros trabajamos muy expuestos y somos el único poder del Estado que está obligado a cumplir un plazo para contestar todo lo que le preguntan. Los otros poderes del Estado pueden no dar respuesta. Nosotros tenemos un plazo perentorio que debemos cumplir para dar la respuesta. Así que somos muy fácil de controlar. Aunque aparezca a veces como un poder muy cerrado, es un poder que, como publica todas, es más, publicamos el expediente completo. Puede entrar el ciudadano y ver en su juicio quién es el que ha tardado, si el abogado de él, el juez, el tribunal, todo eso está accesible para poder controlar. Otra pregunta que tiene que ver con la crítica que se hacen internamente en el Poder Judicial, en el sistema judicial, y además en relación a los pedidos de juris que hay a los miembros de la justicia, si el sistema funciona como una familia en relación a eso. O sea, si tenemos reacciones corporativas, me quiere decir tal usted. Cual. La tendencia es innegable, o sea, a veces ocurre, pero en este caso se ve frustrada porque nuestro constituyente puso 21 miembros en un jury de enjuiciamiento, de los cuales solo 7 son jueces. O sea, con 7 votos no hacemos nada, los otros son 14. Hay 7 senadores y 7 diputados. Creo que esa composición podría mejorar. En esto le doy también la razón a Adriana. No sé si la participación de los empleados, pero sí podría haber algún tipo de participación popular, como tiene el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde hay un representante de las universidades, por ejemplo. Creo que podría mejorar la calidad de la representación, pero hoy es muy difícil que los jueces salvemos a nadie, porque Doctor, son 14. Hay encuestas sobre victimización que reflejan obviamente lo que la sociedad mendocina cree y descree. Y en una de las instituciones en las cuales descree, o cree muy poco, es la justicia. ¿Qué es lo que se puede mejorar en relación a ese tema? Mucho, eso evidentemente. Se da un doble juego, ¿no? Por un lado, en las encuestas sale que no creen, pero por otro lado tenemos el récord mundial de litigiosidad. O sea, no creen, pero vienen. Entonces, creo que el descreimiento es propio también de las otras instituciones del gobierno. En general,
salvo alguien que tenga una formación cívica importante, para la gente no hay una diferencia muy clara entre el legislador, el funcionario del Poder Ejecutivo y los jueces. Sí. O sea, para la gente somos todos el gobierno y tiene razón. Por eso tenemos que tratar de evitar enfrentarnos entre nosotros porque están esperando de nosotros. Doctor, tenemos otra videoconsulta. En este caso es la abogada Carolina Yaqui. ¿La vemos? Sí, señor. En el 2010 la provincia de Mendoza adhirió a la ley de violencia de género. Han pasado 7 años. Y todavía vemos en tribunales de familia que en temas de alimentos se llama a mediación. Que en muchas oportunidades cuando se ha denunciado violencia de género o cuando efectivamente está a la vista, porque por ejemplo el no pago de una cuota alimentaria es violencia de género, los jueces convocan a una mediación cuando la ley lo prohíbe. Este incumplimiento de una ley de orden público que venimos repitiendo y se denuncia permanentemente, ¿por qué no se ha capacitado a los jueces y al personal, aunque sea en estos 7 años, para que respondan adecuadamente a la ley? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles han sido los inconvenientes? O si se reconoce el error, me gustaría saberlo. Es probable que tengamos algún déficit de capacitación. Tenemos un centro de capacitación que es de los mejores del país, pero obviamente hacíamos referencia recién. Son muchísimos los cambios que tenemos. Tenemos todo un tema con el problema de la violencia de género, donde hay una tendencia que nos está preocupando mucho, que es la tendencia a criminalizar cualquier tipo de violencia de género, que muchas veces transforma en insolubles los problemas que son de familia. Sí. Estamos propendiendo, hay un proyecto en este momento también presentado en la legislatura, que lo elaboró Aida Kemermacher con un equipo muy fuerte, muy importante, para tratar de que no se nos escape, no ir directamente con el Código Penal a arreglar problemas que pueden ser solucionados en el ámbito de la familia o de un juez de familia. El tema de las mediaciones yo creo que admite varios enfoques. Sí. Es probable que en algunos casos quede como una especie de retardo innecesario y en eso voy a coincidir con la doctora Yaqui. Pero no tienen una idea de la cantidad de conflictos que las mediaciones solucionan, sobre todo en la zona rural. La tarea que hacen los mediadores es muy grande, muy importante, y en un momento dado, ahora hace un tiempo que no veo las estadísticas, pero hace 4 o 5 años, por mediación salían más soluciones que desde los juzgados. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación, lo decíamos al comienzo, por acercarse a hablar de distintos temas que son muy importantes para la provincia. Y bueno, la invitación queda abierta, en cualquier momento lo vamos a convocar nuevamente. Bueno, ya le dije que no soy invitado porque estoy en mi casa. Bueno, ¿cierto? Soy profesor de esta casa desde hace ya 28 años. Y es un orgullo para mí, así que vengo las veces que me llamen. Bueno, en cualquier momento lo volvemos a llamar con entonces. Todo gusto y muy agradecido. Hasta aquí Chat Político, entonces. La invitación es para la semana que viene, próximo jueves, 22 horas. Recuerden que pueden ver los contenidos de este programa y de todas las producciones de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo en www.universidad.com.ar. Con el ministro de la Suprema Corte de la Provincia, el doctor Alejandro Pérez Gualde. Será hasta la próxima.